Sodoma y Gomorra. La historia de Sodoma y Gomorra comienza con una imagen de abundancia. Cuando Lot escogió aquella región, la Biblia registra que el valle del Jordán estaba bien regado por toda parte, como el huerto del Señor. Génesis 13:10. Era una tierra fértil, próspera, atractiva. Pero pronto la Biblia añade un contraste decisivo. Los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Génesis 13:13. La prosperidad de la tierra no reflejaba la condición del corazón del pueblo. El profeta Ezequiel, al mirar a Sodoma, resume su condición espiritual de forma clara. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, abundancia de pan y próspera tranquilidad, pero nunca fortaleció la mano del pobre y del necesitado. Ezequiel 16:49. Había abundancia, pero no compasión. Había seguridad, pero no temor de Dios. El Señor declara: el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado, y su pecado se ha agravado en gran manera. Génesis 18:20. Abraham se acerca a Dios e intercede, preguntando si el justo sería destruido juntamente con el impío. Génesis 18:23. Entonces dijo el Señor: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Génesis 18:26. Cuando los mensajeros llegan a Sodoma, la respuesta de la ciudad confirma el diagnóstico espiritual. En vez de hospitalidad, hay hostilidad. En vez de temor, hay violencia. La presencia del justo incomoda y la corrección es rechazada. La ciudad demuestra, por sus propias acciones, que no desea cambiar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. La intervención viene del cielo. Es Dios quien responde al clamor que subió de la tierra. La destrucción alcanza todo lo que sostenía la falsa seguridad de aquellas ciudades. Y destruyó aquellas ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Génesis 19:25. El valle fértil se convierte en desolación. La prosperidad desaparece. El escenario que recordaba el huerto del Señor se transformó en señal de advertencia. Después de esto, Sodoma y Gomorra pasan a cargar significado espiritual. Profetas usan esas ciudades como referencia de juicio. El propio Jesús afirma que habrá mayor rigor para ciudades que rechazan la revelación que lo que hubo para Sodoma. Si ver la historia obedeciendo a la palabra de Dios te hace percibir que nada escapa del control de Él, entonces suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video y escribe aquí en los comentarios lo siguiente: Dios cumple lo que promete. A continuación continuaremos con las próximas ciudades destruidas. Tiro. Antes de que Jerusalén sea presentada como el punto final de este recorrido, la Biblia nos conduce a una ciudad que representa algo diferente. Tiro no era capital de un imperio continental, ni centro religioso del pueblo del pacto. Tiro era una potencia comercial. Una ciudad construida sobre riqueza, comercio y autosuficiencia. Ubicada en la costa del Mediterráneo, Tiro prosperó como centro marítimo. Sus puertos conectaban naciones. Sus rutas comerciales traían oro, plata, telas finas y especias. El profeta Ezequiel describe a Tiro como perfecta en hermosura y rodeada de mercaderes de muchas tierras. Ezequiel 27:3. Pero junto con la prosperidad vino el orgullo. El rey de Tiro pasó a ver su posición como prueba de divinidad. Dios denuncia ese estado espiritual por medio del profeta Ezequiel. Se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Ezequiel 28:2. Y él dijo: así dice el Señor, traeré contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Ezequiel 26:3. Ezequiel profetizó que Tiro sería arrasada, sus murallas derribadas, sus torres destruidas y hasta sus cimientos raspados, hasta quedar como una roca desnuda. Esta profecía se debe a la alegría de Tiro por la primera destrucción de Jerusalén y por su presunción de que se enriquecería a costa de su adversaria. Años después, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Tiro durante 13 años. Cuando finalmente entró, la ciudad estaba vacía. Los habitantes habían huido a una isla cercana, a medio kilómetro dentro del mar. La profecía parecía haber fallado. Hasta que 2 siglos después llegó Alejandro Magno. Él quería conquistar Tiro, pero la isla era inaccesible. Entonces hizo algo impensable. Mandó raspar el suelo de la antigua ciudad. Arrancó cada piedra, cada trozo de madera, y echó todo al mar para construir un camino hasta la isla. Un camino de ruinas. Un terraplén hecho exactamente como Ezequiel había dicho. Cuando los ejércitos de Alejandro cruzaron aquel camino y destruyeron Tiro, la profecía se cumplió palabra por palabra. Echarán tus piedras, tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Ezequiel 26:12.
Hoy el lugar donde estaba Tiro es parte del continente, unido por la calzada hecha con sus propios escombros. Las ruinas aún están allí, testigos de que Dios no habla por casualidad. Tiro, la ciudad que creía que nunca caería, se convirtió en la prueba de que nadie desafía la palabra de Dios y vence. Jericó. Jericó era una ciudad fortificada y estratégicamente ubicada. Sus muros eran altos, gruesos, construidos para resistir asedios prolongados. Era una ciudad segura. A los ojos de sus habitantes parecía inexpugnable. La Biblia revela, sin embargo, que la seguridad de Jericó no estaba solo en los muros, sino en la confianza equivocada que producían. Cuando los espías enviados por Josué entran en la ciudad, Rahab confiesa algo revelador. Bien sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros. Josué 2:9. Aún sabiendo que el Dios de Israel era poderoso, la ciudad no se volvió a él. La Biblia dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Josué 6:1. Entonces el Señor habla a Josué de manera directa. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué 6:2. Antes de que sonara trompeta alguna, antes de que se diera cualquier paso alrededor de la ciudad, la caída ya había sido declarada. El juicio no comenzaría con fuerza humana, sino con obediencia. El método elegido por Dios elimina cualquier posibilidad de gloria humana. Durante días, el pueblo marcha en silencio, rodeando la ciudad, llevando el arca del Señor. No hay ataque, no hay escaleras, no hay armas levantadas, solo pasos, trompetas y la presencia de Dios. Jericó observa día tras día aquello que parece absurdo, y en el séptimo día, al sonido de las trompetas y del clamor del pueblo, sucede lo imposible. Los muros de la ciudad se derrumbaron. Josué 6:20. La Biblia no atribuye la caída a temblores, fallas estructurales o estrategia militar. La narrativa es clara. La ciudad cae porque Dios la entregó. La fortaleza que parecía eterna no resiste a la palabra del Señor. La destrucción de Jericó es completa, conforme al mandato divino. La ciudad es quemada, sus bienes son apartados para el Señor, y solo Rahab y su casa son preservados en cumplimiento de la promesa hecha. Josué 6:22-25. Aún en el juicio, la misericordia se manifiesta a aquel que reconoce quién es Dios. Después de la caída, Jericó se convierte en un hito. Josué pronuncia una palabra solemne. Maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad. Josué 6:26. No se trataba solo de ruinas físicas, sino de una señal espiritual. Jericó debía permanecer como recuerdo de que ninguna fortaleza humana subsiste cuando Dios decide actuar. Jai. Después de la caída de Jericó, Israel se acerca a una ciudad mucho menor llamada Jai. Jai no poseía muros imponentes ni la fama de fortaleza inexpugnable. Los propios espías enviados por Josué lo sugieren. No suba todo el pueblo, suban solo 2,000 o 3,000 hombres a herir a Jai. No fatigues a todo el pueblo allí porque son pocos. Josué 7:3. Cuando la autoconfianza comienza a sustituir la dependencia, las cosas empiezan a ir mal, y por primera vez desde el cruce del Jordán, el pueblo experimenta derrota. La Biblia dice, y los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los hirieron en la bajada, y el corazón del pueblo se derritió y vino a ser como agua. Josué 7:5. Josué busca al Señor, y la respuesta divina es directa. Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. Josué 7:11. El pecado de Acán, que había tomado para sí aquello que había sido consagrado al Señor en la destrucción de Jericó, contaminó a todo el pueblo. El pecado es expuesto, no para avergonzar, sino para restaurar el orden espiritual. Cuando Acán es identificado y el mal es quitado de en medio de Israel, el Señor vuelve a hablar. No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai. Josué 8:1. La batalla se desarrolla conforme a la orientación divina. Ai cae por medio de una emboscada planificada, y la ciudad es tomada y quemada. El texto registra que Josué quemó la ciudad de Jai, y la redujo a un montón perpetuo de ruinas. Josué 8:28. La destrucción no es solo militar, es simbólica. Ai se convierte en señal de que Dios no actúa según la apariencia, sino según la verdad. Después de la caída, Josué construye un altar al Señor en el monte Ebal, y lee toda la ley delante del pueblo. Josué 8:30-35. Antes de avanzar, Israel es recordado de que la obediencia sostiene la victoria. Ai enseña que Dios no solo juzga ciudades impías, sino que también corrige a su propio pueblo cuando es necesario. Y el pueblo aprendió que ninguna conquista sustituye la fidelidad. Samaria. Ubicada en una posición elevada, estratégicamente fortificada,
llegó a ser el centro político y religioso del reino del norte de Israel. Era una ciudad próspera, influyente y segura a sus propios ojos. Allí había palacios, comercio y poder. Pero desde el inicio, Samaria cargaba una herida espiritual que jamás fue tratada. El reino del norte nació ya en ruptura. Jeroboam, su primer rey, temiendo perder el control del pueblo, instituyó becerros de oro en Betel y Dan, diciendo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». 1 Reyes 12:28. La idolatría no entró en Samaria por descuido, sino por estrategia política, y entonces el pecado fue institucionalizado. Con el paso de las generaciones, la ciudad se acostumbró a la mezcla. El culto al Señor coexistía con ídolos extranjeros. Profetas fueron enviados repetidamente para advertir, corregir y llamar al arrepentimiento. La Escritura resume ese periodo con una frase pesada: «pero no escucharon». 2 Reyes 17:14. Cuando Asiria se levanta contra Samaria, el asedio no es breve ni repentino. La Biblia afirma que el rey de Asiria subió contra toda la tierra, y subió contra Samaria, y la sitió por 3 años. 2 Reyes 17:5. Durante ese tiempo, la ciudad permanece cercada, aislada, debilitada. Al final del asedio, la resistencia se quiebra. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. 2 Reyes 17:6. La ciudad es dominada y sus habitantes son arrancados de la tierra. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los hizo habitar en Hala y en Jabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. 2 Reyes 17:6. El exilio es total. La tierra pierde a su pueblo. La Biblia no permite que este evento sea interpretado solo como avance imperial. Se asegura de explicar el motivo. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor y temieron a otros dioses. 2 Reyes 17:7. La caída de Samaria no fue solo militar, fue espiritual. El asedio asirio fue el medio visible, pero la causa estaba en la infidelidad persistente. El Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió, y los entregó en mano de saqueadores hasta echarlos de su presencia. 2 Reyes 17:20. Asiria conquistó, pero fue Dios quien entregó. Después de la caída, Samaria no vuelve a ser lo que era. El rey de Asiria trae pueblos extranjeros para habitar en la ciudad. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim, y los puso a habitar en las ciudades de Samaria. 2 Reyes 17:24. La ciudad que había sido capital del pueblo del pacto, se convierte en un territorio mezclado, espiritualmente confuso, marcado por la pérdida de identidad. Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, destacándose por sus extensas murallas, palacios imponentes y poder militar temido por todas las naciones alrededor. A ojos humanos parecía invencible. La propia Biblia reconoce su grandeza al describirla como una ciudad muy grande, de 3 días de camino. Jonás 3:3. Pero Nínive también era conocida por su crueldad. El profeta Nahum describe la ciudad como la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña. Nahum 3:1. El imperio había construido su fuerza por medio de la opresión, la guerra y el terror. Su pecado no estaba oculto, estaba institucionalizado. La violencia era parte de su identidad. Aún así, antes de la destrucción, Dios ofreció misericordia. El Señor envió a Jonás con un mensaje simple y directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. No hubo rodeos ni explicaciones largas. La advertencia fue clara. Sorprendentemente, la ciudad respondió. Desde el rey hasta el pueblo, hubo ayuno, humillación y arrepentimiento. El propio rey proclamó: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira? Jonás 3:9. La Escritura registra que Dios vio sus obras y suspendió el juicio en aquel momento. Jonás 3:10. La misericordia venció. Pero la historia de Nínive no termina allí. Con el paso de las generaciones, la ciudad vuelve a los mismos caminos. La violencia reaparece. La soberbia se restablece. El arrepentimiento que un día fue colectivo se vuelve memoria distante. Entonces el Señor habla nuevamente, esta vez no para advertir, sino para anunciar el fin. El profeta Nahum declara: el Señor es tardo para la ira y grande en poder, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. La paciencia que antes sostuvo a la ciudad ahora da lugar al juicio. La Biblia describe la caída de Nínive con imágenes fuertes: inundación, colapso de las defensas y desolación total. Nahum 1:8, 2:6. La ciudad que aterrorizaba a las naciones es tomada por sorpresa. Se abrirán las puertas de los ríos y el palacio será destruido.
Nahum 2:6. La fortaleza caerá, el poder se disolverá. La ciudad será saqueada y sus habitantes huirán. Aquel que esparcía miedo ahora experimentará abandono. Después de la caída, Nínive desaparece casi por completo de la historia. Durante siglos, su ubicación exacta fue olvidada. La capital de uno de los mayores imperios de la antigüedad se convierte en ruina silenciosa. Lo que parecía eterno se mostró pasajero. La historia de Nínive enseña que el arrepentimiento necesita ser mantenido, no solo iniciado. Una ciudad puede ser perdonada una vez, pero no puede sobrevivir si vuelve conscientemente al mismo camino. Babilonia. Babilonia se levanta como símbolo de grandeza imperial. Era una ciudad de muros anchos, puertas monumentales y riquezas acumuladas a lo largo de generaciones. Sus jardines, palacios y templos expresaban poder, estabilidad y autosuficiencia. A los ojos de las naciones, Babilonia parecía eterna. A los ojos de sus reyes era inalcanzable. El orgullo de la ciudad no era solo arquitectónico, era espiritual. El profeta Isaías registra la voz de Babilonia diciendo en su corazón: «Yo soy, y fuera de mí no hay otra». Isaías 47:8. La ciudad se atribuyó a sí misma lo que pertenece solo a Dios. Aún antes de la caída, Dios ya había anunciado el fin. Por medio de Isaías, el Señor declara: «Y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las trastornó». Isaías 13:19. Jeremías añadió: «Babilonia se convertirá en montón de ruinas, morada de chacales, objeto de espanto, donde nadie habitará». Jeremías 51:37. Mientras el imperio parecía seguro, el rey Belsasar ofrecía un banquete dentro de los muros de la ciudad. En un gesto de afrenta, manda traer los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En la misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelabro, en lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Daniel 5:4-5. El silencio toma el salón. El rey se asusta. Ningún sabio logra interpretar el mensaje, y entonces llaman a Daniel. La interpretación es directa y solemne. Mene, mene, tekel, ufarsin. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Daniel 5:25-28. Dios había contado los días del reino. El juicio estaba concluido. Esa misma noche, el ejército persa, comandado por Ciro, invadió la ciudad. El río Éufrates, que atravesaba las murallas de Babilonia, fue desviado, permitiendo que las tropas marcharan por el lecho seco y entraran sin encontrar resistencia. Babilonia cayó antes del amanecer. En aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino. Daniel 5:30-31. Babilonia cae mientras sus líderes celebran. Los muros no la protegen, las riquezas no la salvan. Después de la caída, Babilonia pierde gradualmente su centralidad. La ciudad que dominaba el mundo se convierte en ruina. Las profecías se cumplen. El lugar antes habitado por reyes pasa a ser recordado como señal de que ningún poder humano resiste cuando Dios pesa a una nación en la balanza. Jerusalén. Jerusalén ocupa un lugar singular en la historia bíblica. A diferencia de las otras ciudades, no era solo un centro político o económico. Era la ciudad escogida para el nombre del Señor, el lugar del templo, de los sacrificios y de la adoración. La Escritura afirma que Dios había puesto allí su nombre. 1 Reyes 11:36. Jerusalén no solo fue habitada por Dios, fue visitada repetidamente por su palabra. Desde sus inicios, la ciudad recibió privilegios espirituales que ninguna otra nación tuvo. Profetas fueron enviados, advertencias fueron repetidas, pactos fueron renovados. Con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a confiar más en su posición que en su obediencia. El templo se volvió símbolo de seguridad, aun cuando el corazón del pueblo se apartaba. Por eso, el Señor advirtió por medio de Jeremías: «No confiéis en palabras mentirosas, diciendo, templo del Señor, templo del Señor». Jeremías 7:4. La presencia del templo no sustituía la fidelidad al Dios del templo. Antes de la primera gran caída, el Señor dejó claro el motivo del juicio. Desde el día que vuestros padres salieron de Egipto, hasta hoy, os envié todos mis siervos los profetas, pero no oyeron. Jeremías 7:25-26.
En 586 a.C., Jerusalén es tomada por los babilonios. El templo es destruido, los muros son derribados y el pueblo es llevado al exilio. 2 Reyes 25:8-10. El libro de Lamentaciones describe ese momento no con celebración del juicio, sino con dolor profundo. El Señor desechó su altar, entregó los muros de Jerusalén. Lamentaciones 2:7. El texto atribuye la caída directamente a la acción divina, pero en tono de lamento, no de triunfo. Siglos después, Jerusalén es restaurada. El templo es reconstruido. La ciudad vuelve a latir espiritualmente. Pero nuevamente, la advertencia acompaña a la restauración. Y entonces ocurre algo. La ciudad recibe la visita del propio Mesías. Jesús entra en Jerusalén no como conquistador armado, sino como aquel que vino a buscar arrepentimiento. Enseña, sana y confronta. Y delante de la ciudad llora. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas 19:42. El llanto de Jesús revela que la caída no era deseada, sino prevista. Él anuncia que vendrían días en que enemigos cercarían la ciudad, derribarían sus muros y no dejarían piedra sobre piedra. Lucas 19:43-44. El motivo es declarado, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La destrucción que vendría no sería por ausencia de Dios, sino por rechazo consciente. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén es sitiada por los romanos. Tras un largo asedio, la ciudad cae. El templo vuelve a ser destruido. Lo que Jesús había anunciado se cumple con precisión histórica. Aún así, el Nuevo Testamento no describe ese evento como celebración del juicio, sino como cumplimiento doloroso de una advertencia ignorada. Jerusalén es diferente de las otras ciudades porque su historia mezcla juicio y misericordia de manera profunda. Dios no la trató como a Sodoma, no la destruyó de una vez. Advirtió, restauró, visitó y lloró por ella. Si ver la historia obedeciendo a la palabra de Dios te hace percibir que nada escapa del control de Él, entonces suscríbete a nuestro canal, deja tu like en este video y escribe aquí en los comentarios lo siguiente: Dios cumple lo que promete. Hasta el próximo video.